Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo. Lucas 16:2. La relación que el hombre tiene con Dios, la criatura con su creador, se nos muestra en los oráculos de Dios bajo diversas representaciones. Considerado como pecador, criatura caída, se le representa como deudor de su creador. También se le representa con frecuencia como siervo, lo cual es esencial para él, como criatura. Tanto que este apelativo se le da al Hijo de Dios cuando, en su estado de humillación, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. 2. Pero ningún carácter concuerda más exactamente con el estado actual del hombre que el de mayordomo. Nuestro bendito Señor lo representa con frecuencia como tal, y hay una peculiar propiedad en esta representación. Solo en un aspecto particular, a saber, por ser pecador, se le llama deudor, y cuando se le llama siervo, el apelativo es general e indeterminado. Pero un mayordomo es un siervo de una clase particular, como lo es el hombre en todos los aspectos. Este apelativo expresa con precisión su situación en el mundo presente, especificando qué clase de siervo es para Dios y qué clase de servicio espera de él, su divino Maestro. Puede ser útil, entonces, considerar este punto a fondo y aprovecharlo al máximo. Para ello, primero, indaguemos en qué aspectos somos ahora mayordomos de Dios. Segundo, observemos que cuando Él nos requiere nuestras almas, ya no podemos ser mayordomos. Solo nos quedará entonces, como podemos observar en tercer lugar, rendir cuentas de nuestra mayordomía. 1. Y, primero, debemos indagar en qué aspectos somos ahora mayordomos de Dios. Ahora estamos en deuda con Él por todo lo que tenemos. Pero aunque un deudor está obligado a devolver lo que ha recibido, hasta que llegue el momento del pago, tiene la libertad de usarlo como le plazca. No ocurre lo mismo con un mayordomo. No tiene libertad para usar lo que tiene en sus manos como le plazca, sino como le plazca a su Señor. No tiene derecho a disponer de nada que esté en sus manos, salvo según la voluntad de su Señor, pues no es propietario de ninguna de estas cosas, sino que se las ha confiado otro, y se le han confiado con esta condición expresa, que dispondrá de todo como le ordene su Señor. Ahora bien, esto es exactamente lo que ocurre con cada hombre en relación con Dios. No tenemos libertad para usar lo que Él ha depositado en nuestras manos como nos plazca, sino como le plazca a Él, quien es el único poseedor del cielo y la tierra, y Señor de toda criatura. No tenemos derecho a disponer de nada que tengamos, salvo según su voluntad, ya que no somos propietarios de ninguna de estas cosas. Todas son, como dice nuestro Señor, ayotria, pertenecientes a otra persona. Ni nada es propiamente nuestro en la tierra de nuestra peregrinación. No recibiremos taidia, nuestras propias cosas, hasta que lleguemos a nuestro propio país. Solo las cosas eternas son nuestras. Todas estas cosas temporales apenas nos las confía otro, el dispositor y señor de todo. Y nos los confía con esta condición expresa, que los usemos únicamente como bienes de nuestro Maestro y según las instrucciones particulares que nos ha dado en su palabra. 2. Con esta condición nos ha confiado nuestras almas, nuestros cuerpos, nuestros bienes y cualesquiera otros talentos que hayamos recibido. Pero para grabar esta importante verdad en nuestros corazones, será necesario abordar los detalles. Y, primero, Dios nos ha confiado nuestra alma, un espíritu inmortal, hecho a imagen de Dios, junto con todos sus poderes y facultades, entendimiento, imaginación, memoria, voluntad y una serie de afectos, ya sean incluidos en ella o estrechamente dependientes de ella, amor y odio, alegría y tristeza, respecto al bien y al mal presentes, deseo y aversión, esperanza y temor, respecto al futuro. San Pablo parece incluir todo esto en dos palabras, cuando dice, la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestras mentes. Quizás de hecho, la última palabra, no emata, podría traducirse más bien como pensamientos, siempre que la entendamos en su sentido más amplio, para toda percepción de la mente, ya sea activa o pasiva. 3. Ahora bien, de todos estos, es cierto que solo somos administradores. Dios nos ha confiado estos poderes y facultades, no para que los empleemos según nuestra propia voluntad, sino según las órdenes expresas que nos ha dado.
Si bien es cierto que, al hacer su voluntad, aseguramos con mayor eficacia nuestra propia felicidad, pues sólo así podemos ser felices, ya sea en el tiempo o en la eternidad. Así, debemos usar nuestro entendimiento, nuestra imaginación y nuestra memoria, enteramente para la gloria de aquel que los dio. Así, nuestra voluntad debe entregarse por completo a Él, y todos nuestros afectos deben regularse según sus indicaciones. Debemos amar y odiar, regocijarnos y afligirnos, desear y evitar, esperar y temer, según la regla que Él prescribe. De quiénes somos y a quién debemos servir en todo. Incluso nuestros pensamientos no nos pertenecen en este sentido, no están a nuestra disposición, pero por cada movimiento deliberado de nuestra mente somos responsables ante nuestro gran Maestro. 4. En segundo lugar, Dios nos ha confiado nuestros cuerpos, esas máquinas exquisitamente forjadas, tan prodigiosa y maravillosamente hechas, con todos sus poderes y miembros. Nos ha confiado los órganos de los sentidos, la vista, el oído y los demás, pero ninguno de ellos nos es dado como propio, para que los usemos según nuestra propia voluntad. Ninguno de ellos nos es prestado de tal manera que nos permita la libertad de usarlos como queramos por un tiempo. No, los hemos recibido bajo estas mismas condiciones, que mientras permanezcan con nosotros, los empleemos de esa manera, y no de otra, que Él nos indique. 5. Es bajo las mismas condiciones que nos ha impartido ese talento excelso del habla. Me has dado una lengua, dice el antiguo escritor, para que te alabe con ella. Para este propósito fue dado a todos los hijos de los hombres, para ser empleados en la glorificación de Dios. Nada, por lo tanto, es más ingrato o absurdo que pensar o decir, nuestras lenguas nos pertenecen. Esto no puede ser, a menos que nos hayamos creado a nosotros mismos y, por lo tanto, seamos independientes del Altísimo. No, sino que es Él quien nos hizo, y no nosotros mismos. La consecuencia evidente es que Él sigue siendo Señor sobre nosotros, en esto como en todo lo demás. De ello se sigue que no hay una sola palabra de nuestra lengua por la que no seamos responsables ante Él. 6. Ante Él somos igualmente responsables del uso de nuestras manos y pies y de todos los miembros de nuestro cuerpo. Estos son otros tantos talentos que nos han sido confiados hasta el tiempo señalado por el Padre. Hasta entonces, podemos usarlos todos, pero como administradores, no como propietarios. Para el fin, debemos entregarlos, no como instrumentos de injusticia al pecado, sino como instrumentos de justicia a Dios. 7. En tercer lugar, Dios nos ha confiado una porción de bienes terrenales, alimento, ropa y un lugar donde reposar. No solo lo necesario, sino también las comodidades de la vida. Sobre todo, nos ha confiado ese preciado talento que contiene todo lo demás. El dinero es, en efecto, indescriptiblemente valioso si lo administramos con sabiduría y fidelidad. Si empleamos cada parte de él para los fines que nuestro bendito Señor nos ha ordenado. 8. En cuarto lugar, Dios nos ha confiado varios talentos que no entran propiamente en ninguno de estos encabezamientos. Tales son la fuerza física, tales son la salud, una persona agradable, un trato agradable. Tales son el aprendizaje y el conocimiento, en sus diversos grados, con todas las demás ventajas de la educación. Tal es la influencia que ejercemos sobre los demás, ya sea por su amor y estima hacia nosotros, o por nuestro poder. Poder para hacerles bien o mal, para ayudarlos o para obstaculizarlos en las circunstancias de la vida. Añadamos a esto el invaluable talento del tiempo, que Dios nos confía momento a momento. Añadamos por último aquello de lo que todo lo demás depende, y sin el cual todo sería maldición, no bendición. A saber, la gracia de Dios, el poder de su Espíritu Santo, que solo obra en nosotros todo lo que es aceptable a sus ojos. Punto 2. 1. En tantos aspectos, son los hijos de los hombres mayordomos del Señor, dueño del cielo y de la tierra. Tan grande porción de sus bienes, de diversa índole, les ha confiado. Pero no es para siempre, ni mucho menos por un tiempo considerable. Esta confianza depositada en nosotros, solo durante el breve e incierto tiempo que perduramos aquí abajo, solo mientras permanezcamos en la tierra, mientras este fugaz aliento esté en nuestras narices.
La hora se acerca rápidamente, está a la vuelta de la esquina, cuando ya no podremos ser mayordomos. En el momento en que el cuerpo vuelve al polvo, como era, y el espíritu a Dios que lo dio, ya no llevamos más ese carácter. El tiempo de nuestra mayordomía llega a su fin. Parte de los bienes que antes se nos confiaban ha llegado a su fin. Al menos así es en lo que respecta a nosotros. Ya no se nos confían. Y la parte que queda ya no puede emplearse ni mejorarse como antes. 2. Parte de lo que antes se nos confiaba ha llegado a su fin, al menos en lo que respecta a nosotros. ¿Qué tenemos que ver, después de esta vida, con la comida, la ropa, las casas y las posesiones terrenales? El alimento de los muertos es el polvo de la tierra. Solo están vestidos de gusanos y podredumbre. Habitan en la casa preparada para toda carne. Sus tierras ya no los conocen. Todos sus bienes terrenales son entregados a otras manos, y ya no tienen parte bajo el sol. 3. Lo mismo ocurre con el cuerpo. En el momento en que el espíritu regresa a Dios, ya no somos administradores de esta máquina, que entonces se siembra en corrupción y deshonra. Todas las partes y miembros que la componían yacen desmoronándose en el barro. Las manos ya no tienen poder para moverse. Los pies han olvidado su función. La carne, los tendones y los huesos se apresuran a disolverse en polvo. 4. Aquí terminan también los talentos de naturaleza mixta. Nuestra fuerza, nuestra salud, nuestra belleza, nuestra elocuencia y habilidad, nuestra capacidad de complacer, persuadir o convencer a los demás. Aquí terminan, asimismo, todos los honores que una vez disfrutamos, todo el poder que residía en nuestras manos, toda la influencia que una vez tuvimos sobre los demás, ya sea por el amor o la estima que nos tenían. Nuestro amor, nuestro odio, nuestro deseo, han perecido. Nadie se preocupa por cómo los afectábamos. Consideran a los muertos como incapaces de ayudarlos ni de hacerles daño, de modo que un perro vivo es mejor que un león muerto. 5. Quizás persista la duda sobre algunos de los otros talentos que ahora se nos han confiado. Si dejarán de existir cuando el cuerpo se convierta en polvo o si solo dejarán de ser mejorables. De hecho, no cabe duda de que el tipo de habla que utilizamos ahora, mediante estos órganos corporales, desaparecerá por completo cuando estos órganos sean destruidos. Es cierto que la lengua ya no producirá vibraciones en el aire, ni el oído transmitirá estos temblorosos movimientos al sentido común. Ni siquiera el sonus exilis, la voz grave y estridente que el poeta supone pertenece a un espíritu separado, podemos permitir que tenga un ser real. Es un mero vuelo de la imaginación. De hecho, es incuestionable, pero los espíritus separados tienen alguna forma de comunicarse sus sentimientos. Pero ¿qué ser de carne y hueso puede explicarlo de esa manera? Lo que llamamos habla, no lo tienen. De modo que ya no podremos ser administradores de este talento cuando seamos contados entre los muertos. 6. También cabe duda de si nuestros sentidos existirán cuando los órganos de los sentidos sean destruidos. No es probable que los de tipo inferior desaparezcan. El tacto, el olfato, el gusto, pues tiene una relación más inmediata con el cuerpo y está destinado principalmente, si no exclusivamente, a su preservación. Pero ¿no permanecerá alguna clase de visión, aunque el ojo se cierre al morir? ¿Y no habrá en el alma algo equivalente al sentido actual del oído? Es más, no es probable que estos no solo existan en el estado separado, sino en un grado mucho mayor, de manera más eminente, que ahora, cuando el alma, desenredada de su arcilla, ya no es una chispa moribunda en un lugar nublado, cuando ya no mira por las ventanas del ojo y del oído, sino que es todo ojo, todo oído, todo sentido, de una manera que aún no podemos concebir. Y no tenemos una prueba clara de la posibilidad de esto, de ver sin el uso del ojo y oír sin el uso del oído. Sí, y de hacerlo continuamente. Pues ¿acaso el alma no ve con la mayor claridad cuando el ojo no sirve? Es decir, en sueños. ¿Acaso no disfruta entonces de la facultad de oír sin la ayuda del oído? Sea como fuere, lo cierto es que ni nuestros sentidos, ni nuestra palabra, nos serán confiados como ahora, cuando el cuerpo yace en la tumba silenciosa. 7. No podemos decir cuánto durará entonces el conocimiento o la erudición que adquirimos mediante la educación.
Salomón, en efecto, dice, no hay trabajo, ni conocimiento, ni sabiduría en la tumba a donde vas. Pero es evidente que estas palabras no pueden entenderse en un sentido absoluto, pues está tan lejos de ser cierto que no haya conocimiento después de abandonar el cuerpo, que la duda reside, por otro lado, en si existe algo así como conocimiento real hasta entonces. Si no es una verdad pura y simple, no una mera ficción poética, que todas estas sombras que tomamos por cosas no son más que los sueños vanos que creamos en el sueño de la muerte, exceptuando solo aquellas cosas que Dios mismo se ha dignado revelar al hombre. Hablaré por una. Tras haber buscado la verdad con cierta diligencia durante medio siglo, hoy en día apenas estoy seguro de nada más que de lo que aprendo de la Biblia. Es más, afirmo con certeza que no sé nada más con tanta certeza como para atreverme a apostar mi salvación por ello. Sin embargo, podemos aprender mucho de las palabras de Salomón. No hay tal conocimiento ni sabiduría en el sepulcro que sea útil para un espíritu infeliz. No hay ningún recurso allí que le permita desarrollar los talentos que una vez le fueron confiados. Porque el tiempo ya no existe. El tiempo de nuestra prueba por la felicidad o la miseria eternas ha pasado. Nuestro día, el día del hombre, ha terminado. El día de la salvación ha terminado. Ahora solo queda el día del Señor, que anuncia la eternidad amplia e inmutable. 8. Pero aún así, nuestras almas, incorruptibles e inmortales, de una naturaleza poco inferior a la de los ángeles, aunque entendamos esa frase de nuestra naturaleza original, que bien puede ser dudosa, cuando nuestros cuerpos se derrumben en la tierra, permanecerán con todas sus facultades. Nuestra memoria y nuestro entendimiento estarán tan lejos de ser destruidos o incluso deteriorados por la disolución del cuerpo, que por el contrario, tenemos razones para creer que se fortalecerán inconcebiblemente. No tenemos la más clara razón para creer que entonces estarán completamente libres de esos defectos que ahora resultan naturalmente de la unión del alma con el cuerpo corruptible. Es muy probable que, desde el momento en que estos se separen, nuestra memoria no deje pasar nada. Sí, que exhibirá fielmente a nuestra vista todo lo que alguna vez le fue confiado. Es cierto que el mundo invisible se denomina, en las Escrituras, la tierra del olvido, o, como se expresa aún con más fuerza en la antigua traducción, la tierra donde todo se olvida. Olvidadas. ¿Pero por quién? No por los habitantes de esa tierra, sino por los habitantes de la tierra. Es con respecto a ellos que el mundo invisible es la tierra del olvido. Con demasiada frecuencia, olvidan todo lo que hay allí, pero no así los espíritus incorpóreos. Desde que se despojan del tabernáculo terrenal, difícilmente podemos pensar que olviden algo. 9. De igual manera, el entendimiento, sin duda, se liberará de los defectos que ahora le son inseparables. Durante siglos ha sido una máxima incuestionable. Humanum est errare et nescire. La ignorancia y el error son inseparables de la naturaleza humana. Pero esta afirmación solo es cierta con respecto a los seres vivos, y no se sostiene mientras el cuerpo corruptible oprime el alma. La ignorancia, en efecto, pertenece a todo entendimiento finito, ya que no hay nadie más que Dios que lo sepa todo. Pero no el error. Cuando el cuerpo se deja de lado, esto también se deja de lado para siempre. 10. ¿Qué podemos decirle entonces a un hombre ingenioso que recientemente ha descubierto que los espíritus incorpóreos no solo carecen de sentidos, ni siquiera vista ni oído, sino que carecen de memoria y entendimiento, de pensamiento y percepción, ni siquiera de conciencia de su propia existencia, que están en un sueño profundo, desde la muerte hasta la resurrección? Consanguineus letis opor. En efecto, a tal sueño podríamos llamarlo un pariente cercano de la muerte. Si no es lo mismo, ¿qué podemos decir sino que los hombres ingeniosos tienen sueños extraños y que a veces los confunden con realidades? 11. Pero volvamos. Así como el alma conservará su entendimiento y memoria, a pesar de la disolución del cuerpo, indudablemente la voluntad, incluyendo todos los afectos, permanecerá en pleno vigor. Si nuestro amor o nuestra ira, nuestra esperanza o nuestro deseo perecen, es solo con respecto a aquellos que dejamos atrás.
A ellos no les importa si fueron objeto de nuestro amor u odio, punto de nuestro deseo o aversión. Pero en los espíritus separados no tenemos razón para creer que ninguno de estos se haya extinguido. Es más probable que actúen con mucha mayor fuerza que cuando el alma estaba obstruida por la carne y la sangre. 12. Pero aunque todo esto, aunque tanto nuestro conocimiento como nuestros sentidos, nuestra memoria y entendimiento, junto con nuestra voluntad, nuestro amor, odio y todos nuestros afectos, permanezcan después de abandonar el cuerpo. Sin embargo, en este sentido, son como si no existieran. Ya no somos administradores de ellos. Las cosas continúan, pero nuestra administración no. Ya no actuamos en esa capacidad. Incluso la gracia que antes se nos confió para permitirnos ser administradores fieles y sabios, ya no se nos confía para ese propósito. Los días de nuestra administración han terminado. Punto 3.1. Ahora queda que, al no ser ya administradores, rindamos cuentas de nuestra administración. Algunos han imaginado que esto debe hacerse inmediatamente después de la muerte, tan pronto como entramos en el mundo de los espíritus. De hecho, la Iglesia de Roma lo afirma rotundamente. Incluso lo convierte en un artículo de fe. Y hasta aquí podemos admitir que, en el momento en que un alma abandona el cuerpo y se presenta desnuda ante Dios, no puede ignorar cuál será su destino por toda la eternidad. Tendrá a la vista el gozo eterno o el tormento eterno, pues ya no es posible engañarse en el juicio que nos hacemos a nosotros mismos. Pero las Escrituras no nos dan ninguna razón para creer que Dios nos juzgará entonces. No hay ningún pasaje en todos los oráculos de Dios que afirme tal cosa. Lo que se ha alegado con frecuencia para este propósito parece más bien probar lo contrario. A saber, ya sea gozo eterno o tormento eterno, pues ya no es posible engañarse en el juicio que nos hacemos a nosotros mismos. Pero la Escritura no nos da ninguna razón para creer que Dios nos juzgará entonces. No hay ningún pasaje en todos los oráculos de Dios que afirme tal cosa. Lo que se ha alegado con frecuencia para este propósito parece más bien probar lo contrario. A saber, ya sea gozo eterno o tormento eterno, pues ya no es posible engañarse en el juicio que nos hacemos a nosotros mismos. Pero la Escritura no nos da ninguna razón para creer que Dios nos juzgará entonces. No hay ningún pasaje en todos los oráculos de Dios que afirme tal cosa. Lo que se ha alegado con frecuencia para este propósito parece más bien probar lo contrario. A saber, Hebreos 9:27. Está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Pues con toda razón, la palabra una sola vez se aplica aquí tanto al juicio como a la muerte. De modo que la justa conclusión que se desprende de este mismo texto no es que haya dos juicios, uno particular y otro general, sino que seremos juzgados, además de morir, una sola vez. No una vez inmediatamente después de la muerte y otra después de la resurrección general, sino solo cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él. Por lo tanto, la idea de un juicio al morir y otro al fin del mundo no tiene cabida en quienes hacen de la palabra escrita de Dios la única norma de su fe. 2. El momento, entonces, en que debemos dar cuenta de esto es cuando el gran trono blanco descienda del cielo y el que está sentado en él, de cuya presencia huyen los cielos y la tierra, y no se encuentra lugar para ellos. Es entonces cuando los muertos, pequeños y grandes, comparecerán ante Dios, y los libros serán abiertos. El libro de las Escrituras, para quienes les fue confiado. El libro de la conciencia para toda la humanidad. Asimismo, el libro de la memoria, escrito desde la fundación del mundo, para usar otra expresión bíblica, será expuesto a la vista de todos los hijos de los hombres. Ante todos ellos, incluso ante toda la raza humana, ante el diablo y sus ángeles, ante una innumerable compañía de santos ángeles, y ante Dios, el juez de todos, comparecerás, sin ningún refugio ni protección, sin posibilidad de disfraz, para dar cuenta detallada de cómo has empleado todos los bienes de tu Señor. 3. El juez de todo preguntará entonces, ¿cómo empleaste tu alma? Te confié un espíritu inmortal, dotado de diversos poderes y facultades, entendimiento, imaginación, memoria, voluntad y afectos. Te di instrucciones completas y expresas sobre cómo emplearlos.
Usaste tu entendimiento en la medida de lo posible, según esas instrucciones, es decir, en el conocimiento de ti mismo y de mí, mi naturaleza, mis atributos, mis obras, ya sean de creación, de providencia o de gracia, en familiarizarte con mi palabra, en usar todos los medios para aumentar tu conocimiento de ella, en meditar en ella día y noche. Usaste tu memoria, según mi voluntad, en atesorar cualquier conocimiento que hubieras adquirido, que pudiera conducir a mi gloria, a tu propia salvación o al beneficio de otros. Guardaste en ella, no cosas sin valor, sino la instrucción que habías aprendido de mi palabra y la experiencia que habías adquirido de mi sabiduría, verdad, poder y misericordia. Se empleó tu imaginación no en pintar imágenes vanas, y mucho menos en alimentar deseos necios y dañinos, sino en representarte todo lo que beneficiaría a tu alma y despertar tu búsqueda de sabiduría y santidad. ¿Seguiste mis instrucciones con respecto a tu voluntad? ¿Se entregó por completo a mí? ¿Se absorbió en la mía, de modo que nunca se opuso, sino que siempre corrió paralelo a ella? ¿Fueron tus afectos colocados y regulados de tal manera, como yo establecí en mi palabra? Me diste tu corazón, no amaste al mundo, ni las cosas del mundo. ¿Fui yo el objeto de tu amor? Era todo tu deseo para mí y para el recuerdo de mi nombre. Fui yo el gozo de tu corazón, el deleite de tu alma, el principal entre 10,000. No te afligiste por nada, sino que afligió mi espíritu. No temiste, ni odiaste, nada más que el pecado. Toda la corriente de tus afectos fluyó de regreso al océano de donde vinieron. Se emplearon tus pensamientos según mi voluntad, no en llegar a los confines de la tierra, no en la locura o el pecado, sino en todo lo que era puro, todo lo que era santo, en todo lo que condujera a mi gloria y a la paz y la buena voluntad entre los hombres. 4. Tu Señor entonces te preguntará, ¿cómo empleaste el cuerpo que te confié? Te di una lengua para que me alabaras con ella. La usaste para el fin para el que te fue dada. La empleaste, no en malas palabras, ni en palabrería ociosa, ni en conversaciones poco caritativas o inútiles, sino en lo que era bueno, necesario o útil, tanto para ti como para los demás, en lo que siempre tendía, directa o indirectamente, a ministrar gracia a los oyentes. Te di, junto con tus otros sentidos, esas grandes vías de conocimiento, la vista y el oído. ¿Las empleaste para los excelentes propósitos para los que te fueron otorgadas? ¿Para instruirte cada vez más en la rectitud y la verdadera santidad? Te di manos y pies, y varios miembros para realizar las obras que te fueron preparadas. ¿Acaso los empleaste no para hacer la voluntad de la carne, de tu naturaleza malvada, o la voluntad de la mente, aquello a lo que te condujo tu razón o fantasía, sino la voluntad de aquel que te envió al mundo, simplemente para obrar tu salvación? Presentaste todos tus miembros, no al pecado, como instrumentos de injusticia, sino solo a mí, por medio del Hijo de mi amor, como instrumentos de justicia. 5. El Señor de todo preguntará a continuación, ¿cómo empleaste los bienes terrenales que deposité en tus manos? Usaste tu alimento, no para buscar o depositar en él tu felicidad, sino para preservar tu cuerpo en salud, fuerza y vigor, como un instrumento apto para el alma. Usaste tu ropa, no para alimentar el orgullo ni la vanidad, y mucho menos para tentar a otros a pecar, sino para defenderte conveniente y decentemente de las inclemencias del tiempo. Preparaste y usaste tu casa y todas tus demás comodidades con la mira puesta en mi gloria, buscando en todo no tu propio honor, sino el mío, buscando complacerme, no a ti mismo, sino a mí, una vez más. ¿De qué manera empleaste ese talento integral? ¿El dinero? No para satisfacer los deseos de la carne, los deseos de la vista, ni la soberbia de la vida, no para malgastarlo en vanos gastos, como si lo arrojaras al mar, no para acumularlo para dejarlo atrás, como si lo enterraras, sino para cubrir primero tus propias necesidades razonables, junto con las de tu familia, luego para devolverme el resto, a través de los pobres que yo había designado para recibirlo, considerándote solo uno de esos pobres, cuyas necesidades debían ser cubiertas con la parte de mis bienes que había puesto en tus manos para este propósito, dejándote el derecho de ser abastecido primero y la bendición de dar en lugar de recibir.
Fuiste, pues, un benefactor general para la humanidad, alimentando al hambriento, vistiendo al desnudo, consolando al enfermo, ayudando al forastero, aliviando al afligido, según sus diversas necesidades. Fuiste ojos para los ciegos y pies para los cojos, padre para los huérfanos y esposo para las viudas. Y te esforzaste por mejorar todas las obras externas de misericordia, como medio para salvar almas de la muerte. 6. Tu Señor preguntará además, ¿has sido un administrador sabio y fiel con respecto a los talentos de naturaleza mixta que te presté? Empleaste tu salud y fuerza, no en la locura o el pecado, no en los placeres que perecieron al usarlos, no en proveer para la carne, para satisfacer sus deseos, sino en una búsqueda vigorosa de esa mejor parte que nadie podría arrebatarte. Utilizaste todo lo que era agradable en tu persona o trato, cualquier ventaja que obtuviste por educación, cualquier porción de conocimiento, cualquier conocimiento de cosas o hombres que te fue confiado para promover la virtud en el mundo, para la expansión de mi reino. Usaste cualquier parte de poder que tuvieras, cualquier influencia sobre otros, por el amor o la estima que ellos habían concebido hacia ti, para el aumento de su sabiduría y santidad. Usaste ese inestimable talento del tiempo, con cautela y circunspección, sopesando debidamente el valor de cada momento y sabiendo que todos estaban contados en la eternidad. Sobre todo, fuiste un buen administrador de mi gracia, previniéndote, acompañándote y siguiéndote. Observaste debidamente y aprovechaste cuidadosamente todas las influencias de mi espíritu, cada buen deseo, cada medida de luz, todas sus reprensiones agudas o suaves. ¿Cómo te beneficiaste del espíritu de esclavitud y temor, que precedió al espíritu de adopción? Y cuando fuiste hecho partícipe de este espíritu, clamando en tu corazón, Abba, Padre, te mantuviste firme en la gloriosa libertad con la que te hice libre. Desde entonces presentaste tu alma y cuerpo, todos tus pensamientos, palabras y acciones, en una sola llama de amor, como un sacrificio santo, glorificándome con tu cuerpo y tu espíritu. Entonces, bien hecho, buen y fiel siervo, entra en el gozo de tu Señor. ¿Y qué quedará, tanto para el mayordomo fiel como para el infiel? Nada más que la ejecución de la sentencia dictada por el juez justo, fijándote en un estado inmutable por los siglos de los siglos. Solo queda que seas recompensado por toda la eternidad, según tus obras. Punto 4. De estas sencillas consideraciones podemos aprender, primero, cuán importante es este corto e incierto día de la vida. Cuán precioso, por encima de toda expresión, por encima de toda concepción, es cada porción de él. El más pequeño de estos requiere una seria atención, pues aunque son pequeños, son arenas doradas. Cuán profundamente preocupa a cada hijo del hombre no dejar que ninguno de estos se desperdicie, sino aprovecharlos todos para los propósitos más nobles, mientras el aliento de Dios esté en sus narices. 2. De aquí aprendemos, segundo, que no hay empleo de nuestro tiempo, ninguna acción o conversación, que sea puramente indiferente. Todo es bueno o malo, porque todo nuestro tiempo, como todo lo que tenemos, no es nuestro. Todo esto es, como dice nuestro Señor, chutá ayotria, propiedad ajena, de Dios, nuestro Creador. Ahora bien, estos se emplean o no según su voluntad. Si se emplean así, todo es bueno. Si no, todo es malo. Además, es su voluntad que crezcamos continuamente en la gracia y en el conocimiento vivo de nuestro Señor Jesucristo. En consecuencia, todo pensamiento, palabra y obra que aumente este conocimiento, que nos permita crecer en la gracia, es bueno. Y todo aquello que no aumente este conocimiento es verdadera y propiamente malo. 3. De aquí aprendemos, en tercer lugar, que no hay obras de supererogación, que nunca podemos hacer más de lo que nos corresponde, ya que todo lo que tenemos no es nuestro, sino de Dios. Todo lo que podemos hacer se le debe a Él. No hemos recibido esto o aquello, ni muchas cosas, sino todo de Él. Por lo tanto, todo le es debido. Quien nos lo da todo, necesariamente tiene derecho a todo. De modo que si le pagamos menos de todo, no podemos. Sean fieles mayordomos, y considerando que cada uno recibirá su recompensa conforme a su trabajo, no podemos ser sabios mayordomos a menos que trabajemos con todas nuestras fuerzas, sin dejar nada de lo que podamos hacer, sino poniendo todo nuestro esfuerzo. 4. Hermanos,
¿Quién es comprensivo y dotado de conocimiento entre ustedes? Que demuestre la sabiduría de lo alto, actuando conforme a su carácter. Si se considera un mayordomo de los múltiples dones de Dios, que se asegure de que todos sus pensamientos, palabras y obras sean acordes con el puesto que Dios le ha asignado. No es poca cosa entregar a Dios todo lo que has recibido de Él. Requiere toda tu sabiduría, toda tu resolución, toda tu paciencia y constancia, mucho más de lo que jamás tuviste por naturaleza, pero no más de lo que puedes tener por gracia. Porque su gracia te basta, y todo, como sabes, es posible para el que cree. Por la fe, pues, vístete del Señor Jesucristo. Vístete de toda la armadura de Dios, y podrás glorificarlo en todas tus palabras y obras. Sí, llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. El Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.